Buenas tardes, en Expert TV, canal de los expertos y Chávez Alvear Consultores, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a darle a un tema importante, interesante, como es la nueva reforma fiscal ante incobrables. Entonces, nuevamente nos acompaña Eduardo, que es un picudazo en el tema. Muchas gracias, Eduardo, que nos acompañas. Es un placer estar contigo. Verte bien también me da mucho gusto, gracias. Es un placer. Y me gustaría iniciar con su bio. Si me permites, Eduardo, nuevamente, yo sé que tú ya te sabes todo y gracias por el resumen, que has hecho tantas cosas padres. Eduardo tiene 2 licenciaturas por la UNAM, una en Administración y otra en Derecho. Tiene una maestría en Ingeniería Financiera por la UVM, tiene por el TEC algunos diplomados como en Calidad Total, como en Sistema de Información. Trabajó en empresas multinacionales como Mars Company, Dun & Bradstreet, United Technologies, Smurfit, entre otras, ocupando posiciones directivas en tesorería, finanzas y área comercial. Su experiencia profesional también le ha permitido publicar en varias revistas, como es Who's Who, en el 89 en México, y en International of Professionals Management en el 99 también en Who's Who. Es miembro de varias asociaciones y ha dado conferencias. Una de ellas es la Asociación Mexicana para la Administración de Calidad Total. Ha dado conferencias en México y en Estados Unidos como Nacional Financiera, en Miami para The Association of Credit and Collection Professionals, que es el ACA International. Ha sido expositor y conferencista en la Expo PYME 2007. Ha estado también como conferencista en el Credit and Collection Symposium of the Americas 2008. Es también miembro del Collection Management Services en Estados Unidos y en España está como miembro en Collection Hub. También en Leaders Digital Board. En el 2000 fundó la empresa Administración de Crédito y Cobranza con el objetivo de profesionalizar la administración del retorno de flujo, mal conocido como cobranza. Me encanta que lo digas así, de esa manera. Y si te parece bien, entremos a este tema directo, que 2 preguntas nos pueden abarcar pues toda la charla. Eduardo, yo creo que coincides. Mira, por ejemplo, no sé, desde luego vamos a ir presentando, Eduardo nos preparó una presentación en PowerPoint, que sea más fácil ahí seguirla y considerarla, tomar nota, tal vez la gente que nos esté por ahí viendo, que nos escuche más adelante, que tome los artículos de la ley, que eso es básico, de dónde saca Eduardo el soporte de esta nueva reforma fiscal. ¿Qué es una cuenta mala? O sea, 2 preguntas surgen. ¿Qué es una cuenta mala? ¿Y cómo se determina la imposibilidad de práctica de cobro? Bueno, Margarita, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer estar aquí contigo y con tu público. Gracias. Y vamos a tratar un tema medular, importantísimo para las empresas a partir de este 2022. Porque nuestro gobierno ha venido cerrando la llave en cuanto a las posibilidades de deducción de las empresas, paulatinamente. En este año lo endurece de manera dramática, pero real. Entonces, todos nos vamos a quejar de lo que hizo el gobierno para este año, pero los culpables somos nosotros. Ese es un punto muy importante. Sí. ¿Qué es una cuenta mala? Una cuenta mala es un crédito con imposibilidad práctica de cobro, así lo determina la ley. Lo que la gente conoce como una cuenta incobrable. Pero no, empecemos por las cuentas malas. ¿Y cómo se determina la imposibilidad práctica de cobro? Se determina cuando uno agota la posibilidad práctica de cobro, que es la actividad que hacemos dentro de la empresa para cobrar. Le llamo al cliente, lo visito, le mando cartas, correos, WhatsApp y todo lo que yo tenga establecido de manera interna para cobrar.
porque los actos de comercio son actos de buena fe. Entonces todos asumimos que quien nos compra nos va a pagar. Y por esa razón hacemos actividades prácticas de cobro, como decir, págame. Así de sencillo. La demanda no es una actividad práctica de cobro, tanto que la ley dice, si lo quieres deducir, demándalo. Sí. Entonces, así se determina la imposibilidad práctica de cobro. ¿En qué tiempo llegas a ese punto? Pues en cuanto terminas todo tu proceso interno de cobro, lo que ya mencioné. Ajá. Adicionalmente, debemos de tener en cuenta qué es lo que podemos deducir. La deducción es el último punto, y debemos de tenerlo bien consciente, es el último punto, la última posibilidad que tengo para recuperar dinero de algo que comercialicé. No es una práctica para dejar de cobrar, al contrario, es la última posibilidad que la ley me da para poder recuperar algo. Si yo ya le hablé al cliente, si el cliente no me quiso pagar, etcétera, puedo deducir mis créditos. ¿Cuáles son? Facturas, pagarés, cheques, devoluciones no recibidas, préstamos, traspasos intercompañías cuando son corporaciones, faltantes de inventario, inventarios obsoletos, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden deducir y que las empresas no perciben. Depende de las necesidades que tengan. Ajá. Entonces, tenemos que saber cómo lo podemos deducir. Y es para eso la ley establece en su artículo 27, fracción 15, dos condiciones para deducir un crédito. La ley dice, en el plazo en que se consuma su tiempo de prescripción, o antes si fuera notoria imposibilidad práctica de cobro. Entonces la ley me está poniendo dos condiciones para poder deducir un crédito, o que esté prescrito o que tenga una imposibilidad práctica de cobro. Ok. ¿No te habla de montos o allá vas? Sí habla de montos, Ok. sí contempla de importes para poder deducir, pero la primera o las primeras condiciones para poderlo deducir es que o esté prescripto o tenga una imposibilidad práctica de cobro. Ok. Dentro del concepto de prescripción es bastante claro porque eso se mide con el tiempo y la ley es específica en el aspecto de deducir de cuándo prescribe un documento, pero por ejemplo un cheque a los 6 meses, un pagaré a los 3 años, una factura a los 10 años y así sucesivamente. Ahí es precisa la ley. Hablando de una imposibilidad práctica de cobro, el concepto es abierto. Ajá. Esto sucede por dos situaciones. Porque como estamos hablando de actos de comercio, los actos de comercio son actos de buena fe. Sí. La ley del impuesto sobre la renta determina las condiciones para deducir. Ajá. ¿Qué puedo deducir? Lo determina los actos de comercio y en consecuencia quien rige los actos de comercio es el Código de Comercio. Entonces hay que combinar ambas leyes para poder saber qué es lo que tengo que deducir. Por eso es que la ley del impuesto sobre la renta, como los actos de comercio son muy diversos, nos dice imposibilidad práctica de cobro. ¿Sobre qué? Pues sobre todo lo que comercializo. Sí. Si son productos, si son servicios, etcétera, ok. porque unos son tangibles y otros son intangibles. De acuerdo. La ley establece en su proceso de imposibilidad práctica de cobro, dice textualmente: para los efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Y me pone 4 ejemplos que yo voy a resumir aquí para no alargarnos tanto. Sí. Meter al deudor al buró de crédito, notificar al deudor, dar un aviso en Hacienda en febrero 15, que le pongo ahí acusarlo, porque eso es correcto. Sí. Y esto aplica para los créditos que tengan entre 5,000 pesos y 30,000 UDIs de valor. Mayores a 30,000 UDIs, la ley dice, además de lo anterior, tienes que demandarlo. Entonces, esos son los pasos que tengo que seguir.
Después de eso, tenemos que ver cómo cambia la ley. Porque esto que les estoy mencionando aplica hasta este año. Sí. Para el año que viene, Sí, vienen caray. reformas impactantes. Y la ley modifica su inciso B para los créditos mayores a 30,000 UDIs. Ok. Porque hasta este año, la ley en el inciso B decía, o dice, tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 30,000 unidades de inversión cuando el acreedor haya demandado ante autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral. Para este año 2022 cambia la ley diciendo lo siguiente: tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 30,000 unidades de inversión cuando el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fuera imposible la ejecución de la resolución favorable. Ok. Esto es tremendo, Sí, por supuesto. porque las empresas decían hasta este año: vamos a deducir un crédito por lo que dice el inciso A y lo que dice el inciso B. ¿Por qué razón? Porque el inciso A y B me dicen paso a paso cómo lo cómo lo puedo deducir. ¿Sí? No me quiero equivocar. Por esa razón sigo A y B, que me dice: notifícalo, mételo a buró de crédito, acúsalo con Hacienda y demándalo. ¿Por qué me pone estos incisos tan detallados la autoridad? Pues porque quiere saber, en el supuesto dice, si a ti no te pagó, a mí tampoco me pagó el impuesto. Sí. Por eso te pido que lo notifiques para que acumule el impuesto, para que acumule el ingreso y pague el impuesto. Y además que lo acuses conmigo para que tú lo notificas por un lado y yo por otro lado me dices quién es y yo lo puedo ir a buscar y ver que pague lo que tiene que pagar. Eso es lo que quiere la autoridad con estos dos incisos. Claro, claro. Por eso los hace detallados. Pero lo que venía operando la empresa en general era que cuando hay que demandarlo, decía, cuando haya demandado ante autoridad competente. Y las empresas decían, qué fácil, pues nada más presento mi demanda y ya con eso me amparo de que ya lo demandé y lo puedo deducir. Pero esto es incorrecto. Bien. La verdad es que la redacción del artículo, de la fracción, estaba incompleta. ¿Por qué? Porque no existe una sola demanda que diga, señor juez, vengo a deducir mis créditos. No existe. Todas las demandas dicen, señor juez, vengo a demandar a Eduardo Q porque me debe dinero y no me ha pagado. Y quiero que me ayudes. Eso es la demanda. La demanda es como no hay acuerdo entre partes, vamos con un tercero en discordia para que diga quién tiene la razón. Eso es lo que hace la autoridad. Entonces, cuando yo presento una demanda y digo, vengo con la intención de deducir, cuando presento la demanda con intención de deducir y le digo al señor juez, vengo a demandar a Eduardo Q para que me pague, y deduzco la cuenta, cuando me revise la autoridad me va a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Ganaste el juicio? Exacto, ¿en qué ¿Cobraste acabó? el dinero? Sí. ¿O qué? Entonces, la mayoría de las empresas decían, ya no pude cobrar este crédito, lo quiero deducir, y presenta la demanda para que lo deduzca, y así solito la dejo. Y ahí se quedan las demandas acumuladas por miles en los juzgados, donde la autoridad, el juzgado, tiene la obligación de que una vez que tú la presentas, le dé seguimiento. Entonces, pagan actuarios para que vayan a notificar, hacen búsquedas, etcétera. Y ahí las dejan dormidas. Entonces, estaba incompleta la fracción, porque sí demandabas, pero no seguías. Entonces, ¿cómo deduces algo que tú dices que no cobraste si no lo sabes? Y como repito, no hay demandas que digan, señor juez, vengo a deducir mi crédito. Ese era el problema. Entonces, ahora corrige la autoridad y dice, cuando el acreedor obtenga una resolución emitida por la autoridad competente,
con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro. Esto se puso más estricto. Claro. Porque ahora un juicio tiene 3 etapas. Ajá. La etapa de litigio en primera instancia, se obtiene una sentencia que así se denomina en primera instancia. Después de eso, viene otra etapa que se llama de apelación, que también se obtiene una sentencia. Y después de eso viene una etapa que se llama de amparo, donde también viene una sentencia. Okay. Aquí dice la autoridad que demuestre haber agotado las gestiones de cobro. Entonces, yo voy a demandar a alguien para deducir un crédito y tengo que, si está localizado, tengo que llegar a la sentencia. Si se defiende, va a ir a apelación. Y si se sigue defendiendo, voy a ir al amparo. Y entonces, tardaría entre 1 y 3 años en llegar a agotar mis procesos, mis gestiones de cobro dentro del juicio. Y si tengo que demostrar que no fue posible ejecutarlo, porque si el deudor está localizado, me van a decir, tú ganaste, que te pague. Ah, ok, entonces después de los 3 pasos que ya mencioné, voy a una etapa de ejecución, que es un 4º paso, que tengo que agotar para demostrar que cobré o no cobré y hasta después poder deducir ahora. Okay. Entonces, estaría metiendo una demanda para tratar de deducir un crédito con la expectativa de poder deducirlo hasta dentro de 3 o 4 años. No de manera inmediata. Claro, claro. Ahora, este es un proceso que yo le llamo genérico, porque la autoridad lo detalló con la intención de que le digamos quién no nos pagó, porque seguramente tampoco pagó el impuesto. La autoridad no fue benévola con nosotros de hoy te voy a ayudar a cobrar por este medio, no. Quiero tener miles de vasallos que me digan quién no me paga impuestos. Eso es lo que hizo la autoridad. Claro. Entonces, además de estas obstrucciones que ahora me ponen, porque ahora las empresas van a pensarlo 20 veces antes de intentar un juicio, antes de intentar un juicio para deducir un crédito que les va a llevar 3 o 4 años, hay situaciones que les impiden ir por ese procedimiento. Por ejemplo, si no tienen documentos, si perdieron los documentos, pues no van a poder demandar y no pueden deducir. Aspecto importantísimo. Si tienen un cliente importante, voy a poner un ejemplo, por decir algo, un autoservicio o una tienda departamental o un mayorista regional, etcétera, alguien que compra mucho a sus proveedores. Esas empresas normalmente, como se sienten muy grandes, yo le llamo hegemónicas, se sienten con el derecho de decir, oye, esto no te voy a pagar porque no te lo quiero pagar. Claro. Pero te voy a dar más negocio para que con eso te repongas. Entonces, es una costumbre que se hace de siempre. Y las empresas saben que por trabajar con ese tipo de clientes, les van a castigar ventas en un porcentaje determinado, ya sea a través de devoluciones que no les entregan, o de producto que entregaron y que no les pagaron simplemente porque no se los quisieron pagar. Entonces, el demandar a ese tipo de clientes para deducir lo que no pudieron cobrar, pues les va a salir totalmente inoperable por la situación comercial que tienen con el cliente. O sea, no van a ir con un gran autoservicio, una gran departamental a decirle, oye, te voy a demandar porque voy a deducir lo que no me pagaste, pues porque los van a sacar, los van a descatalogar. Totalmente. Entonces, normalmente lo que hacen es que se lo comen como una pérdida. Y por esa razón no pueden ir por los incisos A y B que ya leímos de la ley para deducir. También cuando la demanda sea incosteable. Este es un punto que tenemos que tratar y vamos a dedicarle un espacio específico. O cuando tengan saldos de créditos, descuentos de improcedentes, devoluciones, etcétera. Hay muchas situaciones por las cuales no se puede demandar a un cliente para poder cobrar. Cierto. Pero lo que la ley dice y las empresas no han considerado de manera seria, y en esta ocasión lo van a tener que hacer,
es lo siguiente. La ley, y vamos a repasarla de nueva cuenta, en su artículo 27, fracción 15 del impuesto sobre la renta, que es el apartado que regula las deducciones para las empresas, dice que en caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideren realizadas en el mes que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera la notoria imposibilidad práctica de cobro. Aquí ya vimos, recordemos, que son las dos condiciones que me pide la ley para deducir o que esté prescrito o que tenga una imposibilidad práctica de cobro. Y dentro de la imposibilidad práctica de cobro nos dice: notoria imposibilidad práctica de cobro, para efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Y es donde pone A y B, que ya hemos hablado. Notifica al deudor, acúsalo con Hacienda, mételo a buró de crédito y demándalo. Pero la ley me dice notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Ok, alivio. Eso quiere decir que hay más formas de Exacto. deducir que por A y por B. Eso quiere decir que yo puedo deducir mis créditos sin tener que demandar a mi deudor. Porque la ley me dice, entre otros, en los siguientes casos. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, esa es la buena noticia para las Exacto, empresas. exacto. Hay una salida. Sí, sí, sí. Ahora, la demanda para deducir mi crédito ya no es la opción, porque me estaría tardando de 3 a 4 años y además estaría invirtiendo o gastando un montón de dinero. Por lo siguiente, las empresas, para una demanda, normalmente, o el costo de una demanda para las empresas, normalmente es el 40%. Sí. Es decir, si yo demando 100,000 pesos para que me cobren, para que me paguen, que alguien que no me pagó 100,000 pesos, me va a costar el juicio 40,000 pesos. Ok. Por el honorario del abogado, por los gastos que tengo que hacer, etcétera, son el 40%. Y lo que yo puedo deducir por parte de la ley, por un crédito que no cobré, es el 40%. 30% de ISR y 10% de PTU. Entonces, si yo quisiera a partir de 2022 ir por una deducción a través de la demanda, estaría invirtiendo el 40% de lo que pretendo deducir para obtener el 40% en deducción. Sí, sí, sí. Además de los 3 años de litigio. Claro. Entonces la demanda ya no es opción Ok. para 2022. Ok. Pero, regresando a lo que nos dice la ley, hay una entre otros. Ah, sí, me encanta eso. ¿Sí? Sí que sí. Hay una salida. Sí, sí, sí. Y eso ha existido siempre. Ok. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de meterse al agua fría. Sí, sí, sí. No, ¿Por bueno, qué? es que desconocemos también, se Exacto. desconoce. Exacto. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál sería una entre otros? Ajá. Pues una huelga. Si tengo una huelga, me interviene en la caja, mi Ok. empresa no opera, no tengo ingreso, etcétera. Ajá. ¿Y qué requisito me pide la ley para poder deducir que tenga una imposibilidad práctica de cobro? De acuerdo. La ley no dice que tiene que ser una cuenta incobrable. De acuerdo. El error de la mayoría de las empresas es que cuando preguntamos ¿cuándo puedo deducir un crédito? El auditor o el fiscalista contestan ¿cuándo es incobrable? Sí. Y no es cierto. Podemos leer este artículo 20 veces y en ningún lado vamos a encontrar la palabra incobrable. Ajá, ajá. Vamos a encontrar prescripción e imposibilidad práctica de cobro. Y repito, los actos de comercio son actos de buena fe. Es uno de los principales postulados del Código de Comercio. Tanto que hoy, en el siglo XXI, los contratos verbales existen. ¿Cómo compruebas que hiciste un acto de comercio de manera verbal? Pues llevas a tus testigos. Él es testigo de que le vendí y que quedó de pagar.
y vale. Ah, eso, ok, perfecto. Es Eso válido. vale. Muy bien. Es un acto Muy de bien. buena fe. Por eso hablan de una imposibilidad práctica de cobro. Claro. ¿Qué es lo que hago yo para cobrar? Lo que ya mencioné. Le llamo, lo visito, le mando una carta, un WhatsApp, un correo, lo que tenga implementado como una práctica de cobro en mi negocio. Sí. Cuando eso se acaba, entonces opera inmediatamente la imposibilidad práctica de cobro. De esto es un tema más profundo que podríamos tratar en otra sesión, Sí. porque Me interviene encanta. pues la formalidad, interviene la regulación administrativa o de control interno, interviene la ley, etcétera, en cuanto a los conceptos de prescripción, para que podamos identificar o que cada empresa pueda identificar de manera precisa cómo puedo establecer mi práctica de cobro. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, Margarita, también. Sí. Un cliente me turnó una cuenta para cobro extrajudicial o legal. Me dice, vea y cobre el extrajudicial sin demanda, o si lo tiene que demandar, demándelo. Ajá. Pero el señor vende servicios Ok. y la cuenta es de 2018. Y la ley dice que los servicios prescriben a los 2 años, el reclamo de pago. Eso quiere decir que este cliente ya no tiene derecho a cobrar su dinero, porque lo dejó morir, porque no conoce la ley. Exacto. Y porque no determinó su práctica de cobro interna. Se quedó 3 años cobrando una cuenta de manera interna, dándole a su deudor el derecho sin costo, gratis, promoción Sí. del cliente, promoción del cliente de no pagarle. Ajá. ¿Sí? Le adelantó el Buen Fin desde hace 3 años. Sí, caray. Entonces, esto es un punto importante. El entre otros que nos marca la ley nos da muchas posibilidades para poder deducir créditos. Sí. Nosotros hemos desarrollado, entre otros, varios esquemas para que las empresas puedan deducir sin riesgo, totalmente apegado a ley, Ajá. totalmente procedente y además aprobado por las principales empresas de auditoras y dictaminadoras internacionales en este país, como PricewaterhouseCoopers, como Exacto. Ernst & Young, como Deloitte & Touche, KPMG, Chever Ruiz Amarripa, Baker & McKenzie, etcétera. Las principales, aprobados todos esos esquemas que nosotros venimos aplicando desde hace más de 21 años. Lo que pasa es que las empresas decían, no, yo me voy por A y por B, porque aquí me dice, acúsalo, demanda esto y el otro, y además lo hacían incompleto, porque demandaban de manera incorrecta, y si no lo encontraban, no lo notificaban, pero ya habían demandado y con eso deducían, Exacto. etcétera. O sea, tenían un riesgo mucho mayor por esa vía, pero no querían entrar en algún tipo de discordia con la autoridad. Sí, Por eso no iban por entre otros. Hoy, a partir de 2022, el entre otros es la mejor forma de deducir un crédito. Muy bien. Aquí, lo que nosotros queremos dejarle a las empresas claro es que la deducción es una forma de cobrar. Hagan lo que tengan que hacer para cobrar internamente. Hablamos en la sesión pasada de la rentabilidad de mi operación. Ajá. Si yo vendo a 30 días, es irracional que yo deje un crédito dentro de mi empresa sin mayor gestión de cobro por más de un año. O sea, el dejar una cuenta por cobrar antigua un año dentro de mi cartera es no quererla cobrar. Cuesta, Entonces, ¿no? hay que migrar a una acción de cobro donde yo defina qué es lo que voy a hacer de manera interna en mi capacidad. Porque las empresas que venden servicios, no sé, de limpieza, de seguridad, o que venden productos, o no sé, alimentos, computadoras, a lo que se dediquen, eso es el core business de esas empresas. Por supuesto. La cobranza no es el core business de esas empresas. No, Para eso hay exacto. especialistas. Entonces, hagan lo que tengan que hacer de manera práctica interna
Y ya una vez que hayan decidido cuándo quieren cobrar, si a 30, 60, 90 o 120 días, que lo decida cada empresa, una vez que hayan agotado eso, vayan a otra instancia, extrajudicial, legal. Eso también es un tema muy importante para el año que entra, porque la demanda para poder cobrar es una muy buena opción de ahora en adelante. Ok. Hablando de cuentas vencidas. Ok. Y la deducción, que es nuestro tema de hoy. Ajá. Les repito, es la última posibilidad que tengo de recuperar dinero de lo que no pude cobrar. La mayoría de las empresas que no pueden cobrar a través de la demanda optan por mandarlo a pérdida. Le dan un golpe a los ingresos, a la utilidad, a los dividendos de los socios, por no querer entrar a un aspecto formal de, entre otros, las otras posibilidades que existen para deducir un crédito. No importa la antigüedad y no importa el valor. Okay. Pueden ser millones de pesos, pueden ser cientos de pesos nada más. Ajá, ajá. Todo suma. Sí, totalmente. Todo suma. Yo les digo a las empresas, cuando les digo, vamos a deducir tus créditos, hay empresas que me dicen, yo vendo miles de millones de dólares y tengo en riesgo nada más pues como 20 millones y no es nada comparado de lo que vendo. Y es ahí cuando les digo, oye, ¿por qué no vamos con tu director general o con el dueño y le decimos, oye, pues como ingresas miles de millones de pesos, yo decido que voy a tirar 20 que tengo ahí, porque no es nada? Entonces no hay una paridad del sentido de pertenencia en la empresa, en la responsabilidad de mi función como administrador, de recuperador del dinero, del retorno de la rentabilidad de la operación, porque quiero tirar lo que yo digo que no es nada. Sí, caray. Entonces, todo es deducible. Hay muchas empresas también que ya tienen una política le llaman saldos menores, es decir, cualquier importe menor a 5,000 pesos, no lo cobres, etcétera. O simplemente lo dejan al tiempo, porque saben que el año que entra va a llegar a auditoría y va a decir, esta cuenta ya tiene más de un año, dedúcela. Quítala de aquí porque te está haciendo sombra en la cartera, te está haciendo quedar mal y dedúcela. O castígala más bien, o sea, mándala contra la utilidad. Donde la deducción es una oportunidad muy grande. Hemos hecho deducciones importantes, puedo mencionar en el segmento automotriz, todas las refacciones que por cambios de modelo se les quedan. Esos son deducibles totalmente. Todas las empresas donde es un grupo y una tiene el inmueble, otra es la que lleva el negocio, otra es la financiera, etcétera, y se andan repartiendo el dinero entre ellas. Todos los saldos que no se pueden cobrar son deducibles también. Y faltantes de inventario, préstamos, hay tantas cosas que se pueden revisar y se pueden deducir que son muy importantes. ¿Qué beneficios tenemos cuando deducimos? Primero que nada, recuperar el 40% de lo que no pudimos lograr a través de otra vía. En segundo, también la cartera, como es un activo, forma parte de un impuesto que se paga anualmente por los activos que tiene la empresa. Y cada año se actualiza. Es decir, el no cobrar mis cuentas por cobrar a tiempo me hacen pagar un impuesto de más. Así es. Y eso también es un quebranto para la empresa. Sí. Tengo beneficios operativos como la limpieza de la cartera, es decir, reducir mis días de rotación, eliminar reservas por riesgo, que eso también me genera un costo importante, tanto de riesgo como por IEPS, porque el IEPS, por ley, tenemos la obligación de tenerlo reservado mientras tenga vivo el crédito. Sí. Entonces, en lo poco o en lo mucho, por ejemplo, las cigarreras, las licoreras, el IEPS es altísimo. Ahora, pues todos los que venden dulces, el azúcar también ya genera un impuesto de IEPS grande, que yo, las cuentas que no cobre, tengo que tener ese IEPS reservado. Y tanto el dinero para la reserva de riesgo como para la reserva de IEPS, lo tengo que sacar de la caja y decirle a la caja, oye, tengo 100 pesos que no cobré, y como ya es de riesgo, dame otros 100 pesos porque los tengo que poner en la reserva para respaldar.
Entonces, estoy privando a la empresa de reportar 100 pesos más de ingreso. Ah, claro. Eso es importante. Claro. Reducción en costos de tiempo de obtención los elementos, para obtener los elementos para deducir. Con el entre otros, vamos a poder deducir la cuenta de manera inmediata y de manera muy práctica, sin problemas y sin riesgo. No van a tener que esperar años para poder deducir, ni tener que invertir lo que van a recibir. Tampoco van a lastimar relaciones comerciales. Eso es importante. Porque su cliente no se va a enterar de que ustedes dedujeron. Porque como no van por A y no van por B de la ley, no tienen que notificar al deudor. Y tampoco lo tienen que meter a buró de crédito. Oh, Entonces, son muchos los beneficios que se tiene. claro. Procesos rápidos y prácticos. Hay algo que las empresas deben de tomar en cuenta porque la gran mayoría de ellas tratan de deducir a través de nota de crédito. Es decir, no me pagó, le hago una Sí, nota de crédito. fácilmente, ajá. Nada más que hay una restricción. La ley del impuesto sobre la renta en el artículo 25 establece que solo se puede deducir por nota de crédito operaciones que se realicen en el ejercicio. Ok. Devoluciones, descuentos o bonificaciones, que son los rubros por los cuales normalmente le dan salida a lo que no pudieron cobrar, solamente se puede deducir si la operación se hizo en el ejercicio. Ok. Les pongo un ejemplo muy interesante. Sí, con ejemplos. Estamos en noviembre y vendo a 30 días. Todo lo que vendo en noviembre y lo que vendo en diciembre me lo van a pagar en 2022. Ajá. Eso quiere decir que si algo no me llegan a pagar en 2022, no voy a poder meter nota de crédito, porque ya brinqué el año. Sí, totalmente. La ley me lo impide. ¿Cómo lo voy a deducir? Ajá. El entre otros es la solución. Exacto. Ahora, ¿qué más puedo deducir? Sí. Algo muy importante en este momento. Dinos. Todo lo que no pude generar. Ok. La pandemia para las empresas de servicios principalmente y toda otra industria que se haya visto afectada en sus proyecciones de comercialización dentro de estos últimos 2 años, todas las expectativas que tenían de ingreso que se vieron truncadas por la pandemia, por el cierre, por la reducción, etcétera, todo eso es deducible. ¿Y cómo lo demuestras? O sea, ¿qué te piden las autoridades físicamente? ¿Documentos? ¿Qué? Tenemos que hacer una valoración, efectivamente, Ok, para ok. poder demostrarle a la autoridad que por cuestiones ajenas a nosotros, por un caso fortuito, no pudimos llegar a nuestros objetivos ya determinados Ok. y en consecuencia tuvimos un quebranto. Bien. ¿Sí? Y eso es Bien. deducible. Además, importante, muchas empresas dicen, es que tuve pérdidas, ¿para qué quiero más deducción o incrementar más mi pérdida? Deben de considerar que las deducciones son acumulables. Es decir, si hoy Ok. tuve pérdida, pero el año que entra ya voy a tener utilidad, lo que hoy estoy recuperando como deducción lo puedo deducir el año que entra. Bien. Y eso me da un beneficio en cuestión de el Sí, claro. pago de los impuestos. Sí, por supuesto. Estos esquemas están, como se los mencioné, aprobados por la mayoría de las empresas auditoras de este país. Tenemos cientos de casos de éxito desde hace más de 21 años. Acérquense a nosotros para que podamos asesorarlos en cuestión de la deducción a través de un entre otros. Exacto. Recuerden que aunque ya estamos muy cerca del fin de año, la declaración anual se presenta hasta el mes de marzo. Ah, sí, qué Entonces alivio. tenemos enero, febrero y marzo para hacer los ajustes a nuestras declaraciones que consideremos correspondientes. Qué alivio, claro. Entonces tienen todavía de aquí al 31 de marzo para hacer sus ajustes Ok. y poder deducir todo lo que tengan que deducir. La deducción es Sí. un derecho. Sí. Así como nos obligan a pagar impuesto, tenemos el derecho de recuperar el impuesto. Recuerden, las ventas a crédito se paga impuestos
por ingreso. Esos impuestos que se pagan se hacen en la mayor parte por créditos que no he cobrado. Son créditos de los cuales se asume que voy a cobrar. Ahí la ley del impuesto sobre la renta dice, bueno, como los actos de comercio son actos de buena fe, sí, vamos a asumir que todo te lo van a pagar. Y como tengo secreto bancario y no puedo entrar a mirar tus cuentas para saber que sí te pagaron y que no, entonces tú me vas a reportar todas las ventas a crédito que hiciste y sobre de eso te voy a cobrar el impuesto por ingreso, el 40%. Entonces lo que estamos haciendo realmente es un pago anticipado de impuesto, porque asumimos que vamos a cobrar esos créditos. Pero cuando vemos que esos créditos no se cobraron, entonces el pago anticipado de impuesto que hicimos se convierte en un pago indebido de impuesto, porque pagamos un impuesto por ingreso de una cuenta que no cobramos, de un ingreso que no tuvimos. Entonces tenemos que decirle a la autoridad, disculpa, me equivoqué, con permiso recupero mi dinero y es mi derecho. Ok. Entonces... Híjole, es que el tema da tanto. Muy interesante, ¿no crees? Yo te quiero proponer, porque además las prácticas de cobro y ante esta nueva reforma fiscal, yo te quiero proponer que hagamos como un foro de consulta el próximo año, además porque tenemos hasta marzo, qué alivio. Entonces te quiero proponer me acaba de decir Miguel Baitz, que se va a abrir un nuevo segmento en Expert TV, canal de los expertos, que es de un grupo de abogados selectos en México de diferentes materias. Entonces podríamos organizar algo e invitar a todas aquellas entidades que quieran saber las opciones de deducibilidad y no se asusten, porque pues hay muchísimas opciones. Qué maravilla que nos des ese ánimo. Muchísimas opciones para deducir, más ante lo que se vivió como es la pandemia. Entonces te quiero proponer, igual a lo mejor a finales de enero, a mediados de enero, hagamos algo, iniciemos este foro de consulta y quien se quiera unir, qué padre, en México, en América Latina, que tenemos por ahí desde luego algo de audiencia. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente. Es un placer, Margarita. Yo le recuerdo a todos los financieros, a las empresas que nos están mirando, comuníquense con nosotros para que podamos asesorarles con respecto a la deducción a través de un entre otros. Son procesos totalmente seguros. Como mencioné, más de 21 años de éxito, de puros casos de éxito para poder ayudaros a recuperar su dinero. No tengan miedo de hacerlo, es su derecho. Hay que hacerlo de manera correcta y nosotros tenemos diversos procedimientos para que ustedes puedan obtener esos recursos sin problema alguno. Nuestros datos ya estuvieron en pantalla. Sí, gracias. Y con mucho gusto abrir un foro para que la gente pueda consultarnos, para que podamos orientarlos, asesorarlos. Es algo muy importante. Claro, con esta breve charla hemos visto y seguiremos viendo que la ignorancia jurídica, y discúlpeme que utilice esa palabra, pero es la palabra correcta. La ignorancia jurídica en los procesos de comercialización que nosotros realizamos es muy grande. Sí, es muy grande. Por eso ayudemos y contribuyamos con mucho gusto. De aquí a diciembre, lo que tengan, desde luego ya por ahí pasaron y vamos a moverlo en redes, YouTube, demás, todas las redes que tenemos disponibles para mover la grabación. Y de aquí a lo que resta, de lo que resta de diciembre más bien y del año, te busquen, Eduardo. Te agradezco mucho, les agradezco mucho. Estaremos cerca con otro tema de interés. Le agradezco a Alberto en estudio, a Sam en el estudio. Muchas gracias a todos. Chávez Alvear Consultores les agradece nuevamente su atención. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Es un placer y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, claro que sí. Gracias. Hasta pronto.